Sean todos ustedes muy bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a la casa del Señor, y también a nuestros amigos que nos siguen por YouTube. Les damos la muy cordial bienvenida para que este sea un tiempo de refrigerio espiritual, porque siempre la palabra trae refrigerio al alma. Y quiero invitarles para orar al Señor, implorar su bendición, e inmediatamente vamos a estar alabando al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, reverenciamos tu grande y poderoso nombre, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, en la plena certidumbre de que tú escuchas nuestra alabanza, escuchas nuestro agradecimiento y también nuestra petición. Te imploramos, Señor, que tu Espíritu esté obrando en cada uno de nosotros conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Entendemos por tu palabra que en Cristo estamos completos, lo tenemos todo, que en tu gracia podamos vivir esa plenitud en Cristo, así como todos nuestros amigos que nos miran en distintas partes del mundo. Señor, ruego que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que venga con fruto abundante de hombres y mujeres que, reconociendo su necesidad, se vuelven a ti de todo corazón. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, hermanas, entonces, les invitamos a ponerse de pie y vamos a comenzar diciendo, proclamando con todo nuestro corazón cuán grande es el Señor. Adoramos a Dios reconociéndole como lo que Él es, grande, en gran manera, maravilloso, amoroso, clemente, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Amén. Que se duele del castigo. Amén. Y toda la creación le canta, como no hemos de cantar aquellos que hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Reconocemos que Él es grande. Mi
Nuestras almas te glorifican, todo nuestro ser reconoce que tú eres un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Y a los que nos has concedido el privilegio de ser tus hijos por creer en Jesucristo, a quien enviaste a este mundo para salvarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, a través de recibirle como Señor y Salvador personal, pero también cuando hemos confesado a ti nuestros pecados, en arrepentimiento genuino, nos has limpiado, nos has hecho nuevas criaturas y te adoramos por ello. Bendecimos tu nombre. Te pedimos, oh Padre, que te quedes en medio nuestro, obrando conforme a tu multiforme gracia, derramando tú, Señor, de tu poder sobre cada necesidad, sobre cada persona que necesite tener un encuentro personal con Jesucristo, que sea a través de las Escrituras, tu palabra, la Biblia, la cual es viva y eficaz y que permanece para siempre. Lo pedimos y te lo agradecemos, pidiendo también el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Estaba recordando en este momento que cuenta un poco la historia, no muy lejana. Esto está funcionando así. En una ciudad británica, una noche de una tremenda tormenta de nieve, un domingo a la tarde, un joven a duras penas que pudo llegar a un templo y entra, no había nadie, solamente había un señor en el frente, y pasaba el tiempo y no llegaba más nadie, y ese señor que estaba en el frente era un diácono de la iglesia, y ese joven llegaba allí por primera vez y no vino más nadie, el pastor ni siquiera pudo llegar al templo. Y este diácono se levantó y compartió la palabra de Dios como pudo, pero fue la noche que ese muchacho entregó su vida a Jesucristo, en una circunstancia muy adversa. Hoy estamos viviendo circunstancias adversas como la que hemos vivido hoy, donde el dolor ha visitado una familia, la pérdida de un ser amado, pero que esto va a redundar en que muchos se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Cristo. Ese chico que llegó en medio de una tormenta de nieve donde nadie andaba fue el famoso y renombrado príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Dios tiene sus formas y sus tiempos. Estamos estudiando los días jueves el libro de los Hechos, y muy participativo, porque tomamos el pasaje y lo empezamos a desglosar entre todos. Y hay una palabra que aparece en los mensajes del apóstol Pedro que llama la atención. Es el llamado al arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dice en una oportunidad. Más adelante dice a la otra página, arrepentíos y convertíos. Volveos a Dios. El arrepentimiento, esta palabra que está escaseando hoy día en el ámbito cristiano y que pienso que es debido a la gran influencia de este sistema mundanal. ¿Qué significa arrepentimiento? Y esto es lo que hoy me interesa compartirles, hablar. No sé por qué Dios puso esto en mi corazón, porque quizá a veces nosotros nos acostumbramos tanto en la jerga evangélica, cristiana evangélica, a ciertas palabras, pero a veces no explicamos el significado, lo que involucra algún término. Entonces hoy quiero enfocarme en el arrepentimiento. ¿Será que hay alguien aquí, algunos de nosotros, algunos de ustedes, que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, que necesita volverse al Señor?
No tengo la menor duda que si Dios ha puesto en nuestro corazón algo, es porque Él tiene un objetivo, tiene un propósito. El arrepentimiento significa cambio de opinión, dice el diccionario bíblico. También puede referirse a un giro total en el modo de pensar o el pesar que acompaña el darse cuenta de que se ha obrado mal. Esto es más o menos lo que involucra arrepentimiento. En el sentido bíblico significa una profunda y total conversión a Dios. Hay arrepentimiento cuando uno se vuelve a Dios de manera radical. Es una experiencia donde se reconoce a Dios, donde el ser humano, la persona, reconoce a Dios como lo más importante de la existencia nuestra. Decíamos días pasados que para muchos la cuestión de Dios, la fe, la religión es algo de alternativa o un placebo, pero no es el centro de su vida. En el Antiguo Testamento, el concepto de volverse a Dios de todo corazón abunda en las predicaciones de los profetas. Realmente es asombroso. Desde que el pecado entró al mundo, Dios constantemente está llamando al ser humano al arrepentimiento, a la conversión, a volverse a Él. Para expresar la idea de arrepentimiento se utilizan también términos que están más o menos, son como sinónimos, como regresar, volver, buscar, cuando dice que regresemos a Dios, nos volvamos a Dios o que busquemos a Dios. Entonces, por ejemplo, no vamos a leer algunos pasajes, pero sí voy a hacer mención que en Amós capítulos 4 y 5, el Señor da a conocer su juicio, manda sus juicios para que la nación, ¿qué haga? Regrese a Él. A veces Dios tiene que valerse de algunas palizas para que nosotros reaccionemos y nos volvamos a Él. Si no aprendemos por las buenas, a veces tenemos que aprender por las malas. O como es que dice el dicho, si no es por amor, es por dolor. Ahí está, no me acordaba muy bien. Y es así, es tal cual. En el Antiguo Testamento aparece muchísimo esto. El arrepentimiento colectivo del pueblo es un tema que se trata, por ejemplo, en Oseas. Oseas 6.1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y en el capítulo 14, verso 2 dice: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y es el resultado también, arrepentimiento, es el resultado de la predicación de Jonás cuando fue a Nínive, después de haber desobedecido, después, bueno, tiene que reconocer, va, predica, esto lo encontramos en el libro de Jonás, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, ¿no? Ahora, los típicos llamados al arrepentimiento se encuentran en la profecía de Ezequiel, capítulos 18 y 33, y también en Isaías, capítulo 55. Pero en Ezequiel, capítulo 18, el énfasis se inicia en el arrepentimiento personal. Porque allí se habla mucho de la responsabilidad personal, porque dice que el alma que pecare, cada uno tiene su responsabilidad. Mira que abundaba un dicho por ahí en el Antiguo Testamento:
Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Ahora ya no se dirá más esto, porque cada uno dará a Dios cuenta de sí. Así que, delante de Dios, no le eches la culpa a nadie. Porque mis padres, porque Adán y Eva. No culpes a nadie. Hay una responsabilidad personal. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento fue la idea central de la predicación de Juan el Bautista. Cuando empiezan a leer el Nuevo Testamento, los evangelios, lo primero que aparece es el ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Donde hace referencia a una total conversión a Dios. Se agrega al mensaje una nota de urgencia. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Mateo 3:2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, este es el momento. Y vaya que desde que arrancó la iglesia, que Jesús comienza a levantar su iglesia con su venida en el envío del Espíritu Santo, urge que cada persona no demore en arrepentirse. Hasta se usa esto, en tanto que se dice hoy. Se habla de la urgencia, no se trata de cuando sea más grande, más adelante, cuando termine de estudiar, cuando termine esto, No, esa procrastinación es una enfermedad del ser humano. Hoy viene el Google que cómo se puede curar la procrastinación. Eso de postergar siempre. Hay gente que se pasa la vida postergando entregarse a Cristo. Y vive tristemente, desgraciadamente. Quienes estaban preparados para darle a su vida esta nueva vida y radical, esta nueva y radical orientación, ¿cómo lo demostraron? Bautizándose en el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista. El giro total en la dirección de la vida debió demostrarse mediante cambios en el estilo de vivir y en las relaciones. Esto ustedes lo pueden leer en el capítulo de Lucas, capítulo 3, en su casa. Pero ustedes lo saben. Cuando le venía y decía, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Bueno, si tú tienes 2 túnicas, dale una al que no tiene. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, no extorsionen a los pobres, no O sea, el arrepentimiento se debe mostrar en un cambio de actitudes. Es como decir, hoy decían en el sepelio, el amor no es palabras, es demostración con hechos. El testimonio no es decir Dios te ama y eso, hay que mostrarlo con hechos. La gente está harta de palabras, quiere ver cambios en la vida. Dios quiere ver cambios en nuestra vida. El énfasis en la necesidad de un cambio de vida total sigue presente en el ministerio de Jesús, porque también el mensaje de Jesús, en el mensaje de Jesús lo principal era el arrepentimiento. Ustedes lo pueden leer también. Jesús retoma ese mismo mensaje de Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y al describir la esencia de su misión, Jesús fue claro y dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tenemos una sociedad, algunos dicen, ay, es tan variada. Mire, en definitiva, yo creo que podríamos resumirlo así. Están los que se creen que no precisan arrepentimiento y por otro lado, los que creemos y reconocemos que necesitamos arrepentirnos. Así de sencillo. Es sencillo esto. Pero siempre el hombre piensa, no, porque yo hago bien, porque yo... Pero hacen bien una cosa y 100 mal. ¿Me entiende? O puede hacer 99 bien y una mal. Necesita arrepentirse. Todos necesitamos arrepentimiento. El llamado a esta acción es una convocación a una entrega absoluta a la voluntad de Dios
y vivir en procura de los propósitos de Dios. Esto es así. En los audios últimos he estado hablando. No hay grises en el reino de Dios. No es y más o menos como dicen en Paraguay. Mao. Hay demasiados cristianos Mao. Medio santo, medio perverso. Medio cristiano, medio mundano. Porque hay que buscar el equilibrio, yin-yang. No. El llamado del Señor es a una entrega absoluta a la voluntad de Dios y vivir en procura de su propósito. Este retorno radical hacia Dios se requiere de todos. Porque miren que Jesús dijo, cuando hace referencia a aquello que la gente dice, mirá lo que le pasó a aquello, deben haber sido muy pecadores, ¿se acuerdan? De la Torre de Siloé, que tuvo ese accidente en la construcción, se murieron un lote, y acá, no. Jesús les dijo, si no se arrepienten, todos van a morir igualmente. O sea que nosotros somos dados a pensar, mira, ese por algo le vino eso, aquel Dios lo está castigando, no, Dios tiene su forma, no me interese, no me tengo que interesar cómo Dios está tratando con los demás, tengo que preocuparme cómo Dios está tratando conmigo, contigo, mi querido televidente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quienes habían sido testigos del ministerio de Jesús, de la verdad sobre Dios y de lo que Él reclamaba en sus vidas, se encontraban en serio peligro si no se arrepentían. Y Jesús dijo que iba a haber gran condenación porque escucharon sus palabras, vieron sus milagros y con el corazón duro. Seguían con el corazón duro. Hay gente que hoy ve la obra de Dios, escucha la verdad de Dios, pero ¿hay orgullo? No, hay orgullo. Y algunos se enorgullecen de su orgullo. Hasta lo manifiestan y lo proclaman. Jesús advirtió sobre las graves consecuencias para aquellos donde su ministerio había sido rechazado. Miren lo que dice en Mateo 11:20. Entonces él comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Hasta llega a decir, si en Sodoma y Gomorra si hubieran hecho los milagros que ustedes han visto, hace rato ya se hubieran arrepentido. Y después pone otros ejemplos. Es interesante. Por otra parte, por un solo pecador que se arrepiente, ¿qué dijo Jesús? Hay gozo en los cielos. Por uno que se arrepiente. Y en sus últimas palabras a los discípulos, Jesús les dejó una orden. Lucas 24:47. Les ordenó que predicaran a todas las naciones el mismo mensaje de arrepentimiento que él había predicado. Ahora este término continuó usándose a medida que la iglesia primitiva comenzaba a tomar forma. Es lo que dije al principio, ¿no? Ese término formó parte del mensaje. En la predicación, allí en el libro de los Hechos, está presente el llamado al arrepentimiento. A ver, ayúdenme y vamos a hacerles oír a nuestros seguidores de YouTube. Hechos capítulo 2, verso 38. Uno que lo lea, otro 3:19 y otro 8:22. Fuerte para que se pueda oír. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 8:22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén. Por un lado, también el apóstol Pablo en Atenas da a conocer a Dios, al Dios que ellos adoraban sin conocerlo, ¿recuerdan? Para aquellos que no lo saben, cuando Pablo visita Atenas, comienza a transitar esa avenida con sus lados llenos de altares, a cuántos dioses, deidades se le canta al ser humano. Le llamó la atención uno que decía al Dios no conocido. El ser humano, por si se me escapa alguien, voy a repararlo de esta forma, al Dios no conocido. Pues ese, dijo Pablo, es el que yo les anuncio. ¿Y qué dice en el verso 30? Dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan de su pecado, que se arrepientan de haber dado la espalda a Dios, que se arrepientan de adorar a todas esas deidades ilusorias, inventadas, y se vuelvan al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. El Dios que envió a su Hijo al mundo para salvarnos, el Dios que levantó a su Hijo de los muertos, y ahí y se alborota todo. Porque quieren un Dios que quepa dentro de su mente. Y el Dios nuestro no cabe dentro de nuestra cabeza, ni de tu cabeza. Porque entonces Dios no sería Dios y nosotros no seríamos hombres, seríamos dioses. Por otra parte, el arrepentimiento se muestra como resultado realmente de la iniciativa divina. Porque dice que Dios ha concedido el arrepentimiento que conduce a la vida también a los gentiles. Cuando en el libro de los Hechos 11:18 dice que Dios les ha concedido el arrepentimiento. Muchas veces yo oro, Señor, concede el arrepentimiento a fulano de tal. Concédele. Debe ser nuestra oración. Es interesante que la abundancia de referencias en el Nuevo Testamento deja bien clarito que el arrepentimiento es fundamental en la experiencia cristiana. Mucha gente quiere entrar en el reino de Dios, pero sin pasar por el canal, ¿cómo se dice? Es como se quiere nacer, pero no pasar por el conducto del nacimiento. Llegar a una experiencia pasando por alto lo que Dios ha establecido. Quiero tener paz con Dios sin tener que dolerme ni arrepentirme de mis pecados. Y esto no es posible. No es posible. Es fundamental en la experiencia de salvación. La respuesta al llamado de Dios en la vida de una persona debe ser arrepentimiento. Es decir, escuchen bien esta frase: determinación voluntaria. Determinación voluntaria. Yo no te puedo obligar. Dios no te va a obligar. Determinación voluntaria de abandonar una vida de pecado, de autogobierno. Yo soy grande, yo me mando, yo hago lo que yo quiero. Abandonar esa actitud para asumir entonces
una forma de vivir gobernada por Dios y su justicia. Esto es arrepentimiento. ¿Tienes esta firme determinación de dejar el orgullo, tu autogobierno y volverte a Dios y permitirle que Él tome el control de tu vida? Él sea el centro de tu vida. Hay arrepentimiento cuando alguien ha sido convencido de la realidad de su pecado. Rechaza ese pecado, renuncia al pecado y se vuelve a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Miramos los otros días la confrontación que Pedro hacía en sus mensajes al pueblo de Israel. Este a quien vosotros crucificaste, a quien vosotros mataste, decíamos, ay no, si a mí me dicen eso, vos lo crucificás. No, yo no sé que tengo que ver si fueron los judíos. Mucha gente actúa así. No, yo no soy culpable. ¿Y quién dijo que yo no soy culpable y tú no eres culpable? Si vino por nosotros los pecadores. Murió por ti y murió por mí. Llevó el castigo que tú merecías y que yo merecía. Lo tomó. Pero entonces, el arrepentimiento es cuando nosotros nos convencemos, pero es una convicción por el Espíritu Santo. Hoy predicaba esto en el sepelio. Convencidos de la realidad de nuestro propio pecado. Como dije hace un ratito, se nos habla en Ezequiel 18 de la responsabilidad personal. No hay tal cosa como, ay, sí, yo estoy adentro porque mis padres son cristianos. O yo estoy adentro, como me dijo uno una vez, yo tengo un hijo pastor, me dice. Nadie está adentro por tener un pariente creyente. Solamente entras al reino de Dios por tu propia relación con Dios, tu arrepentimiento, tu abandono del pecado, tu propósito de cambiar la vida. El arrepentimiento es tan fundamental que cuando Pablo resumió su ministerio dijo en Hechos 20:21, testifiqué a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. No se trata de hacer una parte y la otra no. Estos van tomados de la mano. Te arrepentís en relación a Dios y pones tu fe en Jesucristo, en su obra expiatoria en la cruz. Demasiada gente arrepentida anda vagando por ahí, pero no ha depositado su fe en Jesucristo. Y se pasan la vida arrepintiéndose, pero nunca salen adelante, porque hacen la mitad del trabajo. Y la mitad no es todo. Y todo no es la mitad. No podemos separar nuestro arrepentimiento en la relación con Dios. He ofendido a Dios, vivo de espaldas a Dios. No, ¿cómo me vas a decir que yo vivo de espaldas? Yo rezo todos los días. No es lo que tú haces. Es quién está en tu corazón. La actitud que tú tienes para con Dios en tu corazón. No, pero yo creo en Dios a mi manera. Ahí está tu pecado. Porque yo creo que si Dios es justo, tiene que considerar mi vida. Ahí está tu pecado egocéntrico, moralista. Crees que por tus obras vas al cielo. Tienes que arrepentirte de esa actitud de autosuficiencia, humillarte delante de tu Dios y creer en Jesucristo. La experiencia del arrepentimiento precede a la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Y qué pasa? Que hoy día no se oye el llamado al arrepentimiento. Pocos
mencionan la necesidad de arrepentirse. Todo el mundo llama a la gente a venir a Cristo para ser beneficiados, bendecidos, prosperados. Vas a solucionar tus problemas de matrimonio, vas a tener un auto nuevo, vas a poder comprarte una casa, vas a conseguir trabajo, Dios te va a prosperar, da tanto que Dios te va a multiplicar. Este es el llamado, pero no el arrepentimiento, porque no se quiere molestar a la conciencia y al corazón de las personas. Esto fue la crítica que yo hice, muchas veces la he hecho y la seguiré haciendo. Cuando yo ingresé al seminario, finales de la década del 60, estaba la modalidad de presentar el Evangelio. Dios te ama, tiene un propósito maravilloso para ti. Y es verdad. Pero no, y yo digo, y después más adelante, pero hay un problema, hay el pecado, vos tenés que, arrepentirte, como que fuera otra cosa más sencilla. Y yo dije, ¿cómo es esto? Y yo pregunté a mis profesores, ¿y esto qué es? Resulta que cuando yo me entregué a Cristo, a mí lo primero que me dijo el pastor Germán, tú eres pecador. Mira lo que dice acá, Romanos 3:23, Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay que arrepentirse. Y entonces yo dije, ¿cómo es eso? Yo me entregué a Cristo así. No, pero si vos le decís a una persona que es pecadora, baja la cortina y no te sigue escuchando. Pero si vos le decís, Dios te ama, ¡ay, qué lindo! Pero se queda la vida así, qué lindo, y no se arrepiente y queda en el camino. ¿Te has arrepentido de tus pecados para con Dios? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? Hoy es tu día. No podemos perder tiempo. Si hace 2000 años este elemento de urgencia, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, rige hoy con mayor razón. Con mayor razón, porque los días son malos. Y Pedro decía, sed salvos de esta perversa generación. Hay que apurarse a venir a Cristo arrepentidos de nuestros pecados y que nos salve. Hoy pude hablar con muchas personas de la urgencia de venir a Cristo. Veremos en los próximos días qué sucede. Pero también quiero terminar, si ya eres creyente, ojo, también Dios ha llamado al arrepentimiento. Siempre Dios nos está llamando. Si vamos al Apocalipsis, cuando las iglesias se enfriaban, se enfriaba el amor, se enfriaba la fidelidad a Dios, empezaba a contaminar la doctrina. Arrepiéntete de donde has caído, arrepiéntete de esta parte que estás fallando. El arrepentimiento sigue siendo una experiencia que debemos vivirla siempre en la medida de la necesidad y volvernos a Dios a pedirle perdón y a restaurarnos. ¿Hay alguien aquí esta noche que siente que tiene que arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Jesucristo? O tener esa entrega personal a Jesucristo, es decir, yo quiero vivir esa vida nueva en Cristo. No quiero seguir viviendo sin Él. Quiero que Él gobierne mi vida. Quiero que Él sea el centro de mi vida. Quiero que Él me haga su hijo, su hija. ¿Hay alguien aquí? Hay gente que está orando en este momento. Estamos orando por los que están aquí, por los que están detrás de la pantalla. Hay mucha gente que no va a congregarse, no va personalmente a buscar del Señor, pero mira a través de una pantalla. Te decimos, querido amigo, amiga,
Entrega tu vida a Jesucristo allí donde estás y luego comienza a buscar inmediatamente dónde aprender de la palabra de Dios. ¿Quieres entregar tu vida a Jesucristo? ¿Alguien quiere levantar su mano para decir, yo quiero? Yo quiero. ¿Todos tienen a Jesucristo? ¿Todos han pasado por el valle del dolor del arrepentimiento? ¿O te duele mucho arrepentirte? Ten cuidado de ti mismo. No sea tarde. Que Dios te conceda el arrepentimiento en el tiempo justo. Padre, es en el nombre de Jesucristo que estamos aquí, Señor, delante de tu palabra, entendiendo tu demanda de arrepentimiento, entendiendo, Señor, esa condición para la salvación. Señor, demasiada gente quiere disfrutar tus promesas, las maravillas de la vivencia contigo, pero sin pasar por el valle del arrepentimiento. Señor, te rogamos que les concedas la gracia del arrepentimiento, que tu Espíritu Santo obre en sus vidas, traiga convicción. Demasiada gente, Señor, no siente pesar por sus pecados, están viviendo a sus anchas, pero tampoco tienen paz. Señor, que tu Espíritu Santo les haga ver la urgencia de volverse a ti con corazones confundidos, contritos y humillados, para comenzar a transitar la vida plena, nueva en Jesucristo. Bendice a todos aquellos que nos ven a través de la pantalla, para que tu Espíritu también les alcance, Señor, y vengan a la salvación. Te lo imploro en el nombre de Jesús.